Tranquilos, tranquilos. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, y la propia comisión han sido omisas ante toda la violencia que se ha registrado en México. Le mataron al exalcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Manzo. Estaba su familia ahí. Minutos antes cargaba a su hijo en brazos. Lo asesinaron de 7 balazos en medio de una plaza pública y a vista de todos. Con la participación de la gente. El presidente, un dispositivo de... Ese crimen provocó el descontento de la población mexicana. Cada sector, con su inconformidad, comenzaron a salir a las calles, principalmente el movimiento del sombrero en Michoacán y otros a lo largo del país, todas replegadas con violencia de parte de las autoridades. Amigos de La Derecha Diario, estas son... Pasaron todos esos hechos de violencia, en donde un funcionario, Carlos Manzo, fue asesinado por combatir el crimen en Uruapan, además de denunciar el nulo apoyo del gobierno federal en materia de seguridad. Para Uruapan, en Michoacán, la Comisión Nacional en Derechos Humanos no dijo ni una sola palabra. Y ese día asesinaron a Carlos Manzo. Ese 1 de noviembre, la Comisión Nacional compartió su sentir por otra muerte y no por el magnicidio del exedil de Uruapan, además de celebrar el Día de Muertos. Pasaron los días. El 2 de noviembre compartió una publicación en pro de la libertad de expresión, pero nada sobre la violencia política y protestas. Pasaron los días de noviembre y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni una palabra sobre la violencia en México. En medio de protestas en varias partes de Michoacán, se convocó a una marcha masiva para el 15 de noviembre. Convocaron a todos los sectores de la sociedad. Esta marcha, organizada por la llamada Generación Z, se integró con el movimiento del sombrero, que exige justicia por la muerte de Manzo. ¿Qué poder decir en esta manifestación que está a punto de comenzar? Primero, darle mi sentido pésame. La presidenta fue la que mandó matar a mi hijo. A mí me mató porque es mi hijo, muy estudiado, muy preparado. Mira lo que me dejó. ¿Qué le dice al gobierno de México? Que le siguen al de Lázaro Cárdenas, que fue gobernador. A pesar de haber hecho el llamado a tomar Palacio Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hizo ni un llamado a la manifestación pacífica. Cayó ante todo llamado de violencia. Simplemente hizo caso omiso a los posibles hechos violentos que provocaron el amurallado histórico de la capital mexicana. Llegó ese día, el 15 de noviembre. La movilización de la Generación Z inició con la abuela de Carlos Manzo. La señora Raquel encabezaba la marcha. Pero en el Zócalo comenzaron antes de que llegara el contingente la violencia. Intercambio de piedras y golpes entre policías y manifestantes encapuchados iniciaron en la Plaza de la Constitución. Que eran manos las que estaban ahí. La
violencia se hizo presente. La movilización que arrancó pacífica se terminó. El movimiento del sombrero se fue en rechazo a los enfrentamientos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dijo ni una sola palabra, ni un comunicado que refiriera o hiciera un llamado al diálogo y a la paz. Ese día, mientras jóvenes, policías, niños y familias eran golpeados y gaseados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre el uso de inteligencia artificial. En tanto, la Plaza de la Constitución en el Zócalo de la Ciudad de México, la violencia se hacía presente. ¡Mismo pueblo! ¡Oh! ¡Contra el mismo pueblo con tierras! Aparecieron machetes y otros objetos que aparecieron en la marcha y que se usaron en contra de policías y manifestantes. ¡Mismo pueblo! ¡Oh! ¡Contra el mismo pueblo con tierras! La violencia se apoderó de la marcha y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa y hasta hoy no ha dicho ni una palabra por la violencia generalizada en México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es la que ha hablado del tema, pero también deja pasar los derechos humanos y la inactividad de la comisión y retando a los manifestantes que no podrán tumbar la cuarta transformación. Vinculándose con organizaciones de derecho internacional, van a detener la transformación, no la van a detener. La mayoría del pueblo de México, la mayoría de los jóvenes, están con la transformación. Que hay muchas cosas que hay que seguir avanzando, pues fueron por lo menos 36 años de neoliberalismo y muchos más anteriores de autoritarismo. 6 años, 7 años apenas, y tenemos que seguir avanzando. Pero la mayoría del pueblo está con la transformación. La mayoría del pueblo se ve beneficiada por un gobierno honesto y responsable. 32 millones de familias reciben apoyos de manera directa, de lo que antes se quedaba en unos cuantos, de lo que algunos vivieron de rescate de FOBAPROA, de rescate de carreteras, de todo lo que ya sabemos. Entonces, la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación y así votaron. Y por más que quieran construir en las redes sociales una realidad virtual, la gente en la realidad vive otra cosa. Que eran manos las que estaban ahí. Informó para La Saga Jonathan Padilla.